Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vayan buscando el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 36. Romanos 8, 36. Romans 8:36. Amén. Mientras ustedes llegan a Romanos 8:36, permítanme leer segunda de Timoteo 2:15, que dice de esta manera, en el nombre de Cristo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Amén. En Romanos 8:36, hermanos, si estamos listos, díganme si ya estamos todos preparados. Romans 8:36. Como está escrito, Romanos 8:36, en el nombre del Señor Jesús, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra que tú nos tienes preparada en este día. Lord, we thank you for your precious word you have prepared for us today. La recibimos con mucho agradecimiento en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. And we receive it with gratitude today. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus. La iglesia dice amén. And the church says amen. Gloria a Dios. Este verso, hermanos, es para reflexionar. This verse is to reflect. Es para meditar en él. It is to meditate on it. Es para leerlo y pensar el resto del día en lo que este verso nos está diciendo. It's for us to read it and think about it throughout the day, what it's telling us. Señor Jesucristo, Lord Jesus, por causa tuya, for your sake, somos muertos todo el tiempo. we face death all day long. Somos contados como ovejas de We matadero. are considered as sheep to be slaughtered. Esos somos nosotros. And that is us. Cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos de decir todos los días lo que este verso está diciendo. And each one of us should say what this verse is saying. Recuerden que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Remember, the Apostle Paul said, I no longer live, but Christ lives in me. Este verso literalmente está diciendo, nosotros ya no existimos. And this verse literally is saying we no longer exist. Como hijos de Dios y como seguidores del Señor As Jesús, children of God and followers of Christ, nosotros morimos todos los días. we die every day. Morimos a nuestro propio deseo. We die to our own desires. Morimos a nuestros propios gustos, anhelos, antojos, todo eso. We die to our own wants or yearnings or desires Porque ya no vivimos nosotros. because we no longer live ourselves. Pero ahora Cristo Jesús vive en nuestro corazón. But now Jesus lives in our heart. El tema que yo les quiero compartir en esta mañana de parte de Dios And the topic that I want to share this morning that it comes from God es obediencia incondicional. is unconditional obedience. No solamente obediencia, Not only obedience, pero le añado la palabra incondicional. but I'm adding the word unconditional. Piensen conmigo en lo que ahora les digo. And think to what I'm saying. El amor de Dios para The nosotros love of God for us es incondicional. is unconditional. Dios no dijo yo te amo God did not say I love you siempre y cuando. only and when. No, Dios dijo yo te amo. No, God said I love you. Punto. Period. Porque de tal manera amó Dios al mundo. For God so loved the world. Y luego dice la Biblia, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. And then the Bible says, look at the love that the Father has given us. El amor de Dios para nosotros And the love of God for us está en cada uno de los libros de la Biblia. is in each book of the Bible. En Génesis Dios nos ama. In Genesis, God loves us. En Éxodo Dios nos ama. In Exodus, God loves us. En Levítico Dios nos ama. In Leviticus, God loves us. Números Dios nos ama. Numbers, God loves us. Deuteronomio,
Deuteronomio, Deuteronomy. el resto de la Biblia hasta Apocalipsis, el mensaje es: Cristo, por su amor a nosotros, entregó su vida. And the rest of the Bible to the last book of Revelations, Christ loves us. Entonces la pregunta es: And the question is, si Dios me amó a mí incondicionalmente, if God loves me unconditionally, ¿debo yo amar a Dios incondicionalmente también? should I too love God unconditionally? ¿O mi amor para Dios puede ser condicional? Or my love for God can be conditional? Nuestra obediencia, hermanos, debe ser incondicional. Our obedience should be unconditional. Dios, yo te amo a pesar de lo que sea. God, I love you despite what happens. Lo que esté pasando alrededor de mi vida Whatever happens around me no va a afectar, Señor, mi obediencia a ti. will not affect my obedience to you. El yo caminar tomado de tu mano, And as I walk holding your hand, eso no va a depender de las circunstancias que me rodean. will not depend on the circumstances that surround me. Les quiero compartir en esta mañana algunos ejemplos de personajes que fueron obedientes a Dios incondicionalmente. And I want to present to you characters that were obedient unconditionally. Me voy al libro de Génesis capítulo 6, verso 22. I go to the book of Genesis chapter 6 verse 22. Yo creo que algunos ya saben de quién estamos hablando en Génesis 6, 22. Some of you might already know who we're speaking about in Genesis 6:22. Dice el verso 22 en Génesis capítulo número 6, escuchen esto por favor y veamos la obediencia que es incondicional. Let us see the obedience that is unconditional. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noah did everything just as God commanded him. Wow. Quitemos el nombre de Noé de este verso y pongamos el nombre nuestro ahí, por favor. Let us take out Noah's name and put your name there. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noah did everything just as God commanded him. Para Noé, los mandamientos de Dios no fueron opcionales. And for Noah, the commandments of God were not optional. Los mandamientos de Dios para Noé no fueron sugerencias. The commandments of God were not suggestions. No fueron buenas ideas. Were not just good ideas. Fueron mandamientos. Were commandments. Y cuando Dios manda, And when God commands, nuestra obediencia todavía debe ser incondicional. our obedience should still be unconditional. Voy a decir algo más que no había pensado y ahora me viene a la mente. I'm going to say one more thing I hadn't thought of and I just came to my mind. Nuestra obediencia incondicional Our unconditional obedience no debe ser solamente cuando el mandamiento de Dios me gustó. should not be only when the commandment of God, only when we like the commandment of God. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Biblia y nos encontramos una promesa que nos gusta y decimos, esta es para mí? How many of us read the Bible and we come across a promise and we say, this one's for me. Esta promesa yo la recibo. This promise I receive. Esto no es para nadie más, esto es para mí. This isn't for anyone else. This is for me. ¿Cuántos saben que a veces también leemos versos que no nos gustan? And how many know that sometimes we also read verses that we don't like? Y la obediencia no depende de si me gustó o no me gustó lo que Dios dijo. And obedience does not depend whether I liked it or not. Nuestra obediencia debe ser incondicional todo el tiempo. Our obedience should be unconditional all the time. Siempre. Always. Me guste o no me guste. Whether I like it or not. La otra cosa, hermanos, es que cuando Dios dio mandamientos, The other thing is that when God made commandments, no nos pidió opiniones a ninguno de He nosotros. did not ask for our opinion. Dios simplemente dio mandamientos. God simply gave commandments. Y Dios encontró a un hombre que se llamó Noé. And God found a man by the name of Noah, Y Dios le dio mandamientos a Noé. and God gave commandments to Noah. Y Noé fue obediente a Dios incondicionalmente.
And Noah was obedient to God unconditionally. ¿Cuántos se acuerdan conmigo esta mañana que la gente se burló de Noé? How many remember that the people laughed and mocked Noah? Se rieron, se burlaron y lo apuntaron con el dedo y eso no afectó la obediencia de Noé. And they laughed at him, and that did not affect Noah's obedience. Él hizo todo lo que Dios le mandó. He did everything that God commanded him to. Hermanos, por favor, y en el nombre de Jesucristo, Brothers, in the name of Jesus, obedezcamos la palabra de Dios incondicionalmente. let us obey the commandments of God unconditionally. Si nos toca perder por ser obedientes, And if we lose for being obedient, tengan en mente que somos más que vencedores have in mind that we are more than conquerors, y que todo obra para bien en la vida de aquellos que aman al Señor. and that all things work together for good for those that love the Lord. Una persona que pierde por ser obediente a Dios A person that loses for being obedient to God no es un perdedor, is not a loser, es un ganador. is a winner. Es una persona más que vencedora y más que victoriosa. They're a person that is more than victorious and more than a conqueror. Seamos un Noé en este tiempo, Let us be a Noah in these times, una persona obediente, an obedient person, con una obediencia no simplemente así nada más, with not just with the superficial obedience, pero con una obediencia but with an obedience sin condiciones. without conditions. Señor, yo te voy a obedecer siempre sin importar el resultado. Lord, I will obey you always without any without any I'm blinking out here. Condiciones. Without any conditions, Amen. unconditionally. Yes. Okay. Miren, quiero ir a Hebreos 11, versos 6 y 7. Todavía nos habla un poquito más de Noé. The book of Hebrews, 11, Hebrews 11, 6 y 7. 6 and 7. Dicen estos dos versos y ahorita los leemos en inglés también, pero dice Hebreos 6 y 7, Hebreos 11, 6 y 7 de esta manera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahora el 7 habla de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas o de cosas que aún no se veían, con temor, escuche esto, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Yes. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Amén. Amen. El verso 11, hermanos, quiero tomar algunas palabras del verso 11. Dice que cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Verse 11, where it says that he was warned Yes. of things that were not yet seen. Dios le advirtió a Noé antes de que llegara el diluvio. God warned Noah before the flood came. Y Noé no fue negligente a la voz de Dios. And Noah was diligent to God's word. ¿De qué nos advierte Dios a usted y a mí en este día? And what is God warning us, to you and I today? Cristo viene pronto. That Jesus is coming back. El Señor Jesucristo viene pronto. That Jesus Christ is coming back. ¿Cuántos le estamos esperando aún? And how many of us are waiting for him? ¿A cuántos no se nos ha olvidado, hermanos, que Cristo viene pronto? And how many of us have we forgotten that Christ is coming back? No vivamos como que el Señor Jesús no va a regresar jamás.
Let us not live as if Jesus Christ is not returning. El anuncio de esta mañana And the announcement of this morning es que Cristo viene pronto. is that Christ is coming back soon. No se nos olvide. Let us not forget. La otra cosa que yo veo en el verso 11 es cuando dice con temor, hablando de Noé. And the other thing I see in verse 11 is with fear, and it's talking about Noah. Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noah, with fear, built the ark to save his family. Varones, esposos, padres de familia. Men, husbands, and fathers of families. Seamos como Noé en el día de hoy. Let us be like Noah today. No se nos olvide la grande responsabilidad que es ser el sacerdote de la casa. Let us not forget the huge responsibility that it is to be the head of the household. Varones, el sacerdote del hogar somos nosotros. Brothers, men, the priest of the household is us. Noé era el sacerdote de su casa. Noah was the priest of his household. Fíjense que he escuchado muchas críticas acerca de Noé. And I've heard a lot of criticisms against Noah. Dijo un evangelista una vez An evangelist said once que Noé como evangelista fue un fracasado. that Noah as an evangelist was a failure. Piensen conmigo, Noé no se salvó, no alcanzó a nadie más. And if you think about it, Noah didn't save anyone else. Pero piensen conmigo también. But also think with me today, Noé no se salvó solo, se salvó su esposa y se salvaron sus hijos y se salvaron las esposas de sus hijos. Noah didn't just save himself individually or just by himself. He saved his wife, his sons, and his sons' wives. Para mí Noé tuvo éxito And for me, Noah was successful porque él no se ganó a otros y perdió su casa. because he didn't save others and lose his home. Él ganó su casa, ganó su familia. He saved his home. Y And he hermanos, saved his family. es tiempo de asegurarnos que no vamos al reino celestial solamente nosotros, pero va nuestra familia con nosotros también. And it's time for us to remember that not only are we going to the heavenly realm, but also our family is going along with us. Noé lo hizo y lo hizo con temor en su corazón. And Noah did it, and he did it with fear in his heart. El principio de la sabiduría es el temor de And Dios. the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Y luego dice al final del versículo, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. And through that faith, patience inherit what has been promised. Porque otra vez dice la palabra de Dios, Because again, the word of God says, sin fe es imposible agradar a Dios. without faith, it's impossible to please God. Obediencia incondicional. Unconditional obedience. ¿Cuántos se acuerdan de un hermano en la Biblia que se llamó el profeta Eliseo? How many of you remember in the Bible the prophet Elijah? En Segunda de Reyes, por favor, Segunda de Reyes, capítulo Second Kings. 19, verso 19. 2 Kings chapter 19, verse 19. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 19. Díganme cuando estemos ahí. ¿Qué estamos leyendo? Te ruego. ¿Estamos en Segunda de Reyes? 2 Kings Ok, 19, 19. yo estoy mirando algo diferente en la pantalla. Vamos en la Biblia, vamos a Segunda de Reyes 19, 19. Dice, ahora pues, permítanme, yo estoy mal o la pantalla está mal. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos que los reinos de la tierra, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Now, Lord our God, deliver us from his hand, so that all the kingdoms of the earth may know that you alone, Lord, are God. Hermanos, una disculpa,
¿De aquí hasta dónde? Vamos a Primera de Reyes 19:19. Les pido perdón. Hablando de Eliseo, es Primera de Reyes, no Segunda de Reyes. My apologies. It's 1 Kings 19:19. Amén. Primera de Reyes. Así, dice, ahora sí, estamos en la página igual. El verso 19, Primera de Reyes 19, dice, partiendo él es Elías, partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él es Eliseo, echó sobre él su manto. So Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12th pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Entonces, dice el verso 20, dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, él es Elías, le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbye, he said, and then I will come with you. Go back, Elijah replied, what have I done to you? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, escuchen esto por favor, y fue tras Elías y le servía. So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. Cuando Elías encontró a Eliseo, When Elisha found Elijah, el profeta Elías se quitó su manto the prophet Elisha took off his cloak y se lo puso a Eliseo encima. and he put it over Elisha. Y con esto Elías le estaba diciendo a Eliseo, And with this, Elisha was saying to Elijah, el llamado que yo tengo sobre mi vida the calling that I have over my life, en el día de hoy, today, in the day of today, Dios la pone sobre tu vida. God puts it over your life. Eliseo no discutió, hermanos. And Elijah did not discuss. Eliseo no preguntó, ¿y por qué yo? And he did not question or ask, why me? Yo estoy ocupado, I'm busy, estoy trabajando. working. Les cuento un detalle acerca de las personas que yo conozco que fueron llamadas por Dios. And I'll talk about a detail of certain people that, repeat that, Pastor? Cuando fueron llamadas por Dios. When they were called by God. Dios casi siempre llama gente que está ocupada en algo. God typically calls people that are usually busy doing something. No quiero decir que nunca, pero quiero decir casi nunca. I don't want to say that never, but almost never. Dios no llama a personas que están haciendo nada. God does not call people that are not doing anything. Dios llama a gente que está ocupada haciendo algo. God calls people that are busy doing something. Cuando Dios me llamó a mí a pastorear la iglesia, When God called me to pastor the church, yo estaba trabajando. I was working. Cuando escuché la voz de Dios, When I heard the voice of God, yo no te llamé a esto, I did not call you for this. te llamé a pastorear la I iglesia. called you to pastor the church. Empecé a llorar y a llorar y a llorar todo ese día. And I started crying and crying all that day. Porque ese día Dios me puso contra la espada y la pared. Because at that day, God put me against the sword and the wall. Algo así como cuando Dios le dijo al profeta Elías, Something like when he told the prophet Elijah, Elías, ¿qué haces aquí? Elijah, what are you doing here? No sé si en este día Dios le está preguntando a alguno de nosotros, ¿qué haces aquí? And I don't know if perhaps God is telling you, what are you doing today? Pero ahora el llamado de Elías desciende sobre la persona de Eliseo. But now the calling of Elisha is calling over the person of Elijah. Vean lo que hace el profeta Eliseo. And let us see what the prophet Elijah Le does. dice Eliseo ahora a Elías,
And now Elisha tells Elijah, dame un segundito, give me 1 second. permíteme despedirme de mi padre y de mi madre. Allow for me to just say goodbye to my father and mother. Elías le dijo, ve, despídete de quien tú quieras, pero el llamado es tuyo. And Elijah says, you can say goodbye, but the calling is yours. Y Eliseo fue y se despidió de papá y mamá y fue corriendo detrás de Elías. And Elisha said goodbye to his parents and went after Elijah Y le servía. and served him. Vean esto, le servía. And would serve him. Un líder primero tiene que ser un buen seguidor. A good leader first has to be a good follower. Eliseo, antes de ser el profeta Eliseo, fue el siervo de Elías. Elisha, before he was the great prophet Elisha, was the servant of Elijah. Hermanos, eso a mí me enseña de parte de Eliseo obediencia incondicional también. And that shows me unconditional obedience from his part. Hay un tercer personaje que les quiero hablar de él ahora. And there's a third person that I'd like to share. Vayan conmigo, por favor, al Salmo número 40, verso 8. Psalms chapter 40, verse 8. Ahora estamos hablando de David. And now we're talking about David. David dice en el Salmo 40, versículo 8, escuchemos todos esto, por favor. Hablando David con Dios, le dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. I desire to do your will, my God. Your law is within my heart. Dios, el mayor anhelo de mi corazón es hacer tu voluntad. Lord, the greatest desire of my heart is to do your will. ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón en este día? What is the desire of your heart today? Saben, hay un verso en el Nuevo Testamento que les quiero dejar también en esta mañana. There's a verse in the New Testament that I'd like to also share. Es un verso muy conocido por todos It nosotros. is a very well-known verse that we all know. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, It says, seek first the kingdom of God, y todo lo demás vendrá por añadidura. and everything else will be added. Dios, el hacer tu voluntad para mí es el mayor deleite de mi corazón. Lord, to do your will is my greatest desire of my heart. Piensen conmigo en esto que ahora les voy a decir. And think about what I'm going to say now. Usted y yo tenemos una bendición grande, enorme, que a veces no pensamos mucho en ello. You and I have a great blessing that sometimes we don't think about. El privilegio de ser siervos de The Dios. privilege of being servants of God. Ese privilegio no lo tiene todo el mundo. That privilege, not everyone has it. Todos somos llamados, And we are all called, pocos son escogidos. but few are chosen. Uno decide One decides servir a Dios y uno decide no servir a to Dios. serve God, and another decides to not serve God. Uno decide ser obediente a Dios de manera incondicional One decides to be obedient to God in an unconditional manner. y uno decide servir a Dios siempre y cuando podamos, siempre y cuando tengamos tiempo. And another chooses to be obedient to God only when they have time. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la The vida. Bible says, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Yo siempre entendí ese verso de esta manera. And I always understood that verse in this way. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful until death. En otras palabras, sé fiel hasta el día que te mueras. In other words, it says, be faithful until the day that you die. Pero un día lo entendí diferente. But one day I understood it differently. Sé fiel hasta la muerte Be faithful until death quiere decir también, also means, sé fiel aunque te maten. it also means be faithful even if they kill you. Ustedes y yo vivimos en un país, hermanos, donde no cuesta mucho ser cristiano. We live in a world where it doesn't cost a lot to be quote unquote Christian. Aquí hasta el que no es cristiano dice que es cristiano. Even if the one that's not a Christian says that they're Christian. Hay países de la tierra, hermanos, donde el simple hecho de tener una Biblia, aunque esté escondida, si la encuentran nos quitan la vida. There's countries in this world that the simple act of just having a Bible, even if it's hidden, that they would kill you. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful until death. Sé fiel aunque te quiten la vida. Be faithful even if they take your life.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. I desire to do your will, my God. Your law is within my heart. En medio de mi corazón. Within my heart. Que en el centro de cada uno de nuestros corazones That in the center of all our hearts, esté Dios sentado en su trono en cada una de nuestras vidas. God be sitting in the center of our heart. Que Dios no sea parte de nuestra vida, That God not just be a part of our life, que Él sea nuestra vida completa. that He be our complete life. Jesús nos dijo eso. And Jesus told us this, Ustedes sin mí nada son, you without me are nothing. y sin mí ustedes nada pueden hacer. And without me, you can't do anything. Pero en Cristo Jesús But in Jesus Christ, somos más que vencedores. we are more than conquerors. El apóstol Pablo lo dijo así: And the Apostle Paul said it this way, en Cristo yo soy más que vencedor. in Christ I am more than a conqueror. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And do all things through Christ who strengthens me. Nuestra obediencia debe ser incondicional. Our obedience should be unconditional. ¿Cuántos se acuerdan del profeta Eliseo ahora? How many remember the prophet Elijah now? Vamos al capítulo 6 de Eliseo, capítulo 6 de Eliseo, verso 8, por favor. Isaías 6:8. Isaiah, the book of Isaiah 6:8. Ahora escuchemos de Isaías. Amén. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here am I, send me. Número 1. Number 1. Después oí. Then I heard. ¿Cuántos estamos escuchando la voz de Dios? How many of us are hearing the voice of God? Isaías dice: después oí Isaiah says, then I heard la voz del Señor. the voice of the Lord. ¿Cuántos saben que Dios todavía habla? How many know that the Lord still speaks? No, pastor, es que Dios le habló a esta gente, pero hoy ya Él no está hablando. Well, no, Pastor, the Lord spoke to these people, but now the Lord does not speak. Algunos pastores están predicando hoy en este tiempo, año 2025, que Dios ya no habla. Some pastors in the year 2025 are preaching that the Lord no longer speaks. No sé qué verso estén usando, I don't know what verse they're using, pero la Biblia dice but the Bible says que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. that God is the same yesterday, today, and forever. Isaías escuchó la voz de Dios. Isaiah heard the voice of God. ¿Cuántos hemos escuchado la voz del Señor recientemente? How many of us have heard the voice of God recently? Hermanos, me ministra cuando alguien viene y me dice: el Señor me habló. It really ministers to me when someone tells me the Lord spoke to me. Dios me dijo esto. The Lord told me this. El Espíritu Santo me mostró. The Holy Spirit showed me. Hermanos, Dios todavía nos está hablando a usted y a mí. The Lord is still speaking to you and me. Isaías dice: después oí la voz del Señor. Él estaba oyendo a Dios hablar. And then he said that he heard the voice of the Lord. He was hearing his voice. Y Dios le estaba diciendo a Isaías: Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? And whom shall I send, and who will go for us? Isaías no se hizo el sordo. And Isaiah did not just not hear. No se hizo el ¿será Dios o será quién me estará hablando? He didn't just play deaf. He said, who is speaking to me? El otro día me dijo una persona que Dios le habló, The other day, a person told me that God spoke to them, pero no le gustó lo que Dios le dijo. but they did not like what God told them, Entonces se hizo el sordo. and they became as if they were deaf. Le dije yo: hermano, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué fue lo que oíste que no te gustó? And I asked, well, what was it that God told you that you didn't like? Él estaba en su iglesia And they were at their church, y Dios le habló y le dijo lo siguiente: and God spoke to them and told them the following. saca tu cartera,
take out your wallet y pon ahí en el plato de la ofrenda and put on the offering plate todo lo que traigas en tu cartera. everything you have in your wallet. Y no le gustó que Dios le dijera eso. And he didn't like that God told him this. Y no hizo caso. And he did not obey. Hermanos, cuando Dios habla, When the Lord speaks, sea lo que sea, whatever it is, uno no puede ignorar la voz de Dios. one cannot ignore the voice of God. Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? In Isaiah, whom shall I send and who will go for us? Isaías no dijo lo siguiente. Isaiah didn't say the following. Propongo al hermano Regino que vaya él. I suggest Brother Regino should Es go. más, que vaya Jerry. Well, let's have Jerry go. Jerry está más joven. Jerry's younger. Que vaya el hermano Rudy. Brother Rudy. Que vaya el hermano José Caballero. Brother José Caballero. Hermano José, todavía puede el hermano José Caballero. Brother José Caballero still Aleluya, hay can. poder en Cristo. Que vaya Marcos. Brother Marcos Que vaya Mauri. or Mauri. Que vaya Romy. No, Romy tiene que ir. No, Romy has to Amén. go. Soltero, guapo, bien parecido. ¿Qué mejor candidato? Young, good looking, what best bachelor No, candidate. ¿saben qué dijo Isaías? You know what Isaiah said? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Here am I, send me. Hermanos, no hay otra mejor respuesta There's not a better response. que decirle al Señor, Señor, heme aquí, aquí estoy listo. ¿En qué te puedo servir? Here am I, send me, and how can I serve you? Miren, ya me adelanto al siguiente personaje, el apóstol Pablo. I'm going to get ahead of myself, but what the Apostle Paul says, Antes que Pablo fuera Pablo, before Paul was Paul, él era Saulo de Tarso he was Saul of Tarsus. y él perseguía a los cristianos y los mataba. He would persecute Christians and kill them. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Saul of Tarsus, the persecutor of the church. Lo último que Saulo estaba pensando, And the last thing Saul was thinking, que él no perseguía a los cristianos ni perseguía a la iglesia. that he did not persecute Christians or the church. Él perseguía a Jesucristo. He persecuted the Lord Jesus. Y un día el Señor Jesucristo se le presenta a Saulo de Tarso And one day Jesus appears to him, appears to Saul. y lo confrontó de esta manera: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And he hears the voice of the Lord and says, Saul, Saul, why do you Y persecute me? ustedes conocen la historia de este encuentro entre Saulo y Cristo. And you know the story of this encounter of Saul of Tarsus and Christ. Aquella luz resplandeciente, Saulo no podía ver absolutamente nada. That very bright light that Saul was blinded and he couldn't see anything. Cayó de su caballo And he fell off his horse con esta pregunta: with this question. Señor, ¿quién eres? Lord, who are you? Yo soy Jesús a quien tú persigues. I am Jesus, the one you persecute. Y ahora Saulo, escuchen a Saulo de Tarso hacer la pregunta importante: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? And then the very important question that he follows with is, Lord, what do you want for me to do? ¿Cuántos tuviéramos el día de hoy, hermanos, el valor de pararnos frente al Señor Jesucristo y decir: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? How many of us would have the courage to be in front of God and say, Lord, what do you want me to do? No, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, I want to do what I Yo want. soy el dueño de mi vida. I'm the owner of my Yo life. soy el que trabajo y el que se gana el dinero. I'm the one that works and earns my money. Esa no es la respuesta. That's not the La response. respuesta es: Señor Jesucristo, ¿qué quieres tú que yo haga? And the response should be, Lord, what do you want for me to do? ¿En qué te puedo servir? How can I serve you? Hermanos, yo cuento como el privilegio más grande de mi vida el servir a Dios. The greatest privilege of my life is to serve God. Me siento honrado de ser un ministro del Señor Jesucristo. I feel honored to be a minister of the Lord Jesus. Es una bendición It is a blessing poder decir: yo soy un pastor, yo soy un siervo de Jesucristo. to say that I'm a pastor, that I'm a servant of God.
El otro día me encontré con esta persona. The other day I found myself with this person, Orgullosamente me dijo, yo siempre trabajé para grandes corporaciones. and proudly they told me I worked for big corporations, Yo viajé las naciones del mundo. and I traveled the nations of the world. Él trabajó para Chevron y trabajó para Shell y trabajó para todas las compañías de gasolina y fue a todo el mundo. This person worked for Chevron, Shell, and other large refineries, companies all Y around luego the me world. dijo esto, And then he said this. what about you? ¿Y ¿Y tú qué has hecho? And what about you? What have you ¿En done? qué has trabajado? And what have you worked in? Le dije, mira, yo tengo el mejor trabajo del mundo. You know what? I have the best job in the world. Yo sirvo a Dios. I serve God. ¿Saben su respuesta qué fue? And you know what his response was? Yo quisiera ser tú. I would love to be you. Una persona que reconoce que el privilegio más grande que un ser humano puede tener en esta tierra es servir a Dios. A person that recognizes that the best privilege is to serve God. Y quiero concluir con el personaje con el cual tenemos que terminar. And I'd like to finish with the person that I'm going to share about, this last person, El Señor Jesús. the Lord Jesus. El Señor Jesús en Juan 4:31 dice Lord lo Jesus siguiente. in the book of John 4:31. Y leemos hasta el 34, Juan capítulo 4. A propósito, no lo dije, pero si alguien está tomando notas, el apóstol Pablo, Hechos 9, verso 1 al verso 6. Ya pasamos por ahí. Pero si alguien está tomando notas, eso fue. Hechos 9, 1 al 6. Ahora, el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso número 31. Dice Jesús. Bueno, antes de que Jesús hable, dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, eat something. Ahora Jesús contesta y dice, Él les dijo, verso 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. But he said to them, I have food to eat that you know nothing about. Fíjense que cuando dijo Jesús, yo tengo una comida que comer, no estaba hablando de comida. When he said that I have food to eat, he was not speaking about food. Señor Jesús, ¿qué comida tienes por ahí? ¿Qué trajiste? ¿Pescadito? ¿Trajiste panecito? ¿Trajiste burritos? ¿Trajiste unas pupusas? ¿Qué trajiste? Jesus, what kind of food did you bring? Did you bring fish, some burritos? Yeah. ¿Qué What se did les you bring? antoja hoy, hermanos, este día? What No is- tengan pena, what are no you se... craving Amén. today? Verso 34. No, todavía no, 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? Jesús les dijo, mi comida es, oigan esto, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Este versículo, hermanos, está hablando de obediencia incondicional. This verse is talking about unconditional obedience. Un día Jesús fue a orar al huerto de los olivos One day Jesus went to go pray to the Mountain of Olives. y la oración de Jesús fue esta, And Jesus' prayer was this: que no sea lo que yo quiero, let it not be my will, que sea lo que tú quieres. but let it be what you want. Obediencia incondicional. Unconditional obedience. ¿Sabía Jesús que le estaba esperando la cruz del Calvario? Did Jesus know that the cross of Calvary was waiting for him? Hay un libro que se llama no me acuerdo si son las 100 o las 150 preguntas más grandes que tiene la Biblia. There's a book, I'm not sure if it's the greatest questions, 100 or 150 greatest questions that the Bible has. Una de las preguntas es esta. And one of the questions is this: ¿Sabía Jesús que le esperaba la cruz del Calvario? did Jesus know that the cross of Calvary awaited him? Mi respuesta es esta. And my response is this: A eso vino. and that's why he came. A eso vino. Él venía a eso. And that's why he came.
Él no vino por otra razón, Él vino a dar su vida por nuestra vida. He did not come for any other reason. He came to die on the cross, to give Usted his y life. yo estábamos, marque mis palabras, estábamos perdidos, You and I were lost, pero Él vino a buscar lo que se había perdido. but he came to find what had been lost. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. I came so that you may have life and life in abundance. La cruz del Calvario, mis hermanos, no fue un accidente o no fue que el plan de Dios haya fallado. The cross of Calvary wasn't an accident, it wasn't a failure. Ese era el plan de Dios. That was God's plan. El plan de Dios nunca falla. God's plan never fails. Aunque tengamos que pasar por el fuego y aunque tengamos que pasar por las aguas, Even if we walk through the fire and through the waters, el plan de Dios es perfecto y después de todo Él nos dará la victoria. God's plan is perfect, and after everything, He'll En give el us the nombre de victory. Jesús. In the name of Jesus. Le quiero dar esta palabra, no sé a quién, pero le quiero dar esta And I palabra want to esta give this mañana. word to somebody. I don't know to who, but I want to give this word. Quizás usted está pasando por el fuego en esta mañana. Perhaps you are going through the fire this morning. Tal vez usted está sentado ahí en su asiento Perhaps you're sitting there in your seat pensando de esta manera. thinking this way. Si esta gente supiera por dónde yo estoy pasando este día. If only these people know what I'm going through. Si ellos supieran la crisis que yo tengo en casa. If only they would know the crisis I Si have at supieran home. mi necesidad por la que yo estoy pasando esta mañana. If only they would know the need that I'm going through. No estarían diciendo amén. They wouldn't be saying No amen. estarían diciendo gloria a They Dios. wouldn't be saying glory to God. No estarán diciendo hay poder en They Cristo. wouldn't be saying there's power in Me Christ. estarían dando un abrazo y me estarían consolando y estarían diciéndome, ay hermanito, hermanita, estamos con usted, qué pena, qué lástima. They'd be embracing me and saying, well, that's a shame. Los cristianos también pasamos por el fuego. And Christians too also También pasamos por las aguas. they go through the fire and the También nos waters. duele. And it hurts. Hay días que, hermanos, yo abro mi corazón ahora y les digo lo siguiente. There's days that I open my heart and I say No the following. siempre estoy aquí porque quiero estar aquí. I'm not always here because I want Hay to be. días que no siento las ganas, algo me duele, algo me molesta. There's days that I don't have the energy, something Y hurts. ustedes no saben con cuántas ganas yo me quedaría en mi casa. And you don't have no idea how the desire that Me I'd rather be tiraría at en home. el piso, me tiraría en la cama, en el sofá, en algún That lado. I'd rather be on the floor, in my bed, on the sofa. Pero saben una cosa, You know hermanos, one thing, solamente tenemos una we opción, only have one option, adelante. and it's to move Esa es forward. la única opción que nosotros The tenemos. only option we have is to go forward. Esta mañana platiqué con un pastor, This morning I spoke to a pastor, me dijo que no se sentía muy bien. and the pastor said he wasn't feeling well. Y le dije, hermano, nada más tenemos una opción, And I told him, brother, we only have one option. adelante, March forward. adelante. March forward. No, usé el lenguaje mexicano que tenemos todos. And I used the Mexican language. Dije, that we hermano, all- los llamados de Dios, those that are called by God, no nos rajamos. we don't back down. We don't give up. Un dolor de cabeza no me va a detener. A headache is not going to Dolor hold de me back. espalda no me va a detener. Backache is not going to Me hold me duele back. la rodilla derecha y la izquierda a veces también. My knees hurt, my right knee and sometimes my left knee Me hurts. duele el hombro derecho a veces. My right shoulder hurts Hermanos, en sometimes. pocas palabras, But in a few words, firmes y adelante, faithful and marching forward, que Jesús nos ve. that Jesus sees us. Señor nos ve. The Lord sees us. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. ¿Cuántos estamos listos How many are ready para terminar los días que nos quedan del año 2025 to end the last days that are left in the year y 2025 continuar con el año 2026 and to start and begin the new year 2026 siendo obedientes a Dios de manera incondicional? being obedient to God in an unconditional manner? ¿Quién dice amén? Who says amen? Acuérdese del amén. Cuando venga el calor, el fuego, la agua, el enemigo y pegue y golpee y azote, acuérdese que usted dijo amén. And remember that you said that amen. Even if the fire comes, the waters come, the enemy comes, remember that amen.
Ok, a ustedes que dijeron amén les doy estos dos versos. And those that said amen, I give you these two verses. Romanos 12, 1 y 2. Romans 12, 1 and 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Y el verso 2 dice, ¿cómo dice en inglés? Can you read the last part of that? This is your true and proper worship. That this is your true Your true and proper and proper worship. Wow. En español yo lo entiendo de esta manera, In Spanish, I understand it in this way, que es lo menos que puedes hacer. that it's the least that you can do. Es lo menos. It's the least. Hay muchas cosas que yo considero lo menos que uno puede hacer. And there's many things that I consider for it to be the least that you can do. ¿Me permiten dar un ejemplo de una cosa más que yo creo que es lo menos que uno puede hacer? Can I give you an example of another thing that is the least? ¿Tengo el permiso? Do I have Sí. permission? ¿Cuántos diezmadores estamos aquí esta mañana? How many tithers are here this morning? Yo les bendigo, pero tengo algo que decir acerca de eso. And I bless you, but I have something to say. El diezmo The tithe es lo menos que podemos hacer. is the least that we can do. Es lo menos. Is the least. Atrévase uno de estos días I challenge you one of these days y dele a Dios 15%. and give God 15%. Dele 20% uno de estos días. Give God 20%. Ahí viene el año nuevo. And the New Year's coming, Ahí viene ya. and it's coming. Y hace años And years back, que yo no he visto en esta iglesia a una sola persona that I haven't seen a person at this church que le da primicias a Dios. that gives their first fruits to God. ¿Cuántos saben que hay algo en la Biblia que se llama las primicias? How many know that in the Bible there's something that's called the first fruits? Yo no recuerdo, mi esposa es la administradora de todo, I don't recall, but my wife is the administrator of all the finances. pero cada año, cuando yo recibía mi cheque, que me pagaban el cheque en la mano, Every year when I receive my check, ahora todo es electrónico, ¿no? Ahora direct ya deposit, van al banco, ya no me gusta eso, hermano. Yo quiero, amén, aleluya, prefer physical poder en check. Cristo, sí. Y luego voy y se lo doy a ella, ¿no? Es lo mismo, pero ya ni lo ve uno, ya ni uno sabe cuánto ganó. We don't even see it anymore. It's just Pero directly deposited. cada año el primer cheque de mi trabajo lo entregábamos aquí en la casa de Dios. And every year, the first check of my wages, I would come and give it here. Y yo recuerdo to muchas God. veces, And I recall and remember mi many esposa me times. decía, ¿y el cheque, oye, no te pagaron? And she would ask me, well, did they not pay you? Sí, pero ya lo di, es de Dios. And I would tell her I gave Son it las all. primicias. It's God's. And Yo they're my los first desafío, fruits. hermanos, en And I el challenge buen you. sentido de la palabra. I challenge you in the good sense. El diezmo es lo menos que podemos hacer. The 10% or tithing is the least we can Y do. la ofrenda, hermanos, es peor todavía. Si me preguntan, ¿alguien me quiere preguntar de la ofrenda? And offering is even worse. Es Somebody peor. might want to ask me. El diezmo, a ver, cuando yo le doy mis diezmos a Dios, alguien díganme literalmente qué le estoy dando yo a Dios. The tithing, what are we giving literally? Ayúdenme. Cuando yo le doy mis diezmos a Dios, ¿qué le estoy dando? Le estoy dando nada. I'm not giving anything. Esto es de Él. That's His. Yo solamente digo, Dios, aquí está lo tuyo. Amén. I only say, Lord, this is what belongs to you. Pero la ofrenda But the offering, es lo que yo le doy a Dios. what I give to God. Me gusta cuando pasamos y ponemos nuestro sobre. Ahí puse yo el mío también esta mañana. I like when we come and we put our envelopes. Pero ¿saben la ofrenda que es? But you know what offerings De los mejores diezmadores que tenemos aquí, of the best tithers that we have? $2-3. $2 or $3. Un día le voy a pedir al pastor Gustavo Morales que nos cuente la historia del billete de 100, del billete de 50, el billete de 20 y el billete de $1. ¿Cuántos conocen la historia?
One day I'll ask Pastor Gustavo Morales to share the story of the $100 bill, the $50 bill, the $20 bill, and the $1 bill. No sé si me recuerdo bien la historia, los detalles de esto, pero les puedo contar rápidamente. I don't know if I remember all the details, but I'll say it very quickly. Un día se encontró estos billetes, el de 100, el de 50, el de 20 y luego el de 5 también, ¿verdad? Y luego 10 y 5 y luego $1. And one day these bills, different denominations, $100, $50, $20, $10, $5, and a $1 bill. Muchachos, ¿de dónde vienen? ¿Dónde han andado ustedes? Hey guys, where are you guys coming from? El billete de 100 dijo, yo he andado en los casinos de Las Vegas, The $100 bill said, I've been in the casinos of Las Vegas. he ido a las tiendas más caras del país, a los malls, a I've los been lugares to de lujo. the most expensive, luxurious stores. El de 50 dijo, yo también he andado en algunos de estos lugares, también fui al casino, también anduve aquí, también anduve allá. And the $50 bill says, I also been to those places, casinos and luxury places. El de 20 dijo, bueno, yo no he ido a tantos lugares, pero también me he paseado por un lado y por el otro. And the $20 bill said, I haven't been to that many places, but some I have. El de 10 dijo, bueno, dijo, yo también me puedo defender un poquito, también he ido y también he venido. $10 bill says, I can also go ahead and defend myself. I've been to a few. El billete de 5 dijo esto. And the $5 bill said this. Yo no me he paseado mucho, dijo, pero también, dijo, conocí algunos I haven't lugares. really traveled very much, but somewhat. Falta el de dólar. And it's the last one is the dollar. El de dólar dijo, fui a esta iglesia, y luego fui a aquella iglesia, y luego fui a aquella iglesia, y luego fui a la otra iglesia. And the dollar says, I've been to this church, and I've been to this church, and I've been to this church, and this church. Hay que cambiar esa historia, And let hermanos. us change that story. Hay que cambiar esa historia. Let us change that story. Para la gloria de For Dios. the honor and glory of God. ¿Cuántos están esperando que ya lea el libro de Números? How many are waiting for me to just read the book of Numbers? Aquí lo tienen. Números 6, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ahora Dios dijo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. So they will put my name on the Israelites and I will bless them.